Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amigos que están ahí en sintonía siempre de esta programación. Amén. Bienvenidos una vez más en esta mañana. Estamos contentos y le damos gracias a Dios porque nos permite un nuevo día más y nos permite el poder acercarnos, el poder venir ante su presencia y poder empezar este día en victoria. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, y realmente estamos contentos porque Dios nos ha bendecido en gran manera, y sabemos que a ustedes también, los que están ahí en sintonía. Bienvenidos aquellos que están por primera vez, los que están por segunda, tercera vez, bienvenidos una vez más. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las familias que siempre están ahí en sintonía. También un saludo especial para nuestra iglesia Ríos de Agua Viva, nuestros pastores Valentín y Marixa Ramos. Les damos gracias a Dios por cada uno de ellos, hermanos, porque la misericordia de Dios ha sido buena, porque nos ha guardado en este tiempo de dificultades, nos ha dado la victoria. Así es que yo creo que hay motivos por qué estar contentos en esta mañana, y realmente cuando meditamos en todo eso, le damos gracias a Dios porque vemos la misericordia que cada día se mueve sobre nuestra vida. Así es que queremos empezar en esta mañana con una oración, poniendo este programa en las manos de nuestro Dios, porque sabemos que todo lo que hacemos es para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén. Nosotros simplemente somos vasos que Dios quiere usar, y pues realmente estamos tratando de hacer la voluntad del Señor, porque yo creo que es importante que en estos tiempos nosotros podamos hablar de las maravillas del Señor, porque eso nos prepara para poder estar listos para aquel día. Así es que oramos en esta mañana. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por este nuevo fin de semana, Dios mío, que nos permite estar una vez más aquí al aire, Padre Santo. Le damos gracias por su gran misericordia, bendito Dios, porque podemos estar aquí una vez más, Señor. Podemos estar con esta programación, Padre Santo, para traer bendición al pueblo, Dios mío. Para poder traer, Señor, restauración al pueblo por medio de su palabra, bendito Dios. Use nuestros labios, Padre Santo, como canal de bendición, Señor. Que estas palabras que vamos a tocar en esta mañana, Dios mío, sean palabras que lleguen al corazón, bendito Dios, de aquel que está triste, que está, Señor, ahí pensativo, Padre Santo. Y que estas palabras puedan cobrar vida en él, Padre Santo, porque su palabra es vida, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Bendiciones a todos los que ya están conectados. Gracias a Dios por un día más que nos da. Y saludos a todos, como decía mi esposo, a todos los que estén escuchando desde aquí, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y todo el lugar donde pudiera alguien estar conectado. Bendiciones. Les saluda su hermana Blanca Hernández, mi esposo Adalid Hernández, aquí por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Saludos a los que están conectados en esta mañana. También gracias a todos aquellos que nos han estado mandando sus mensajes a través del Messenger. Gracias por estar ahí siempre conectados, hermanos, y gracias por hacernos saber que están ahí esperando. Esta mañana estábamos recibiendo mensajes de que estaban ya esperando el mensaje, la hora de la programación. Gracias, es un motivo más para seguir adelante. Siempre el primer motivo ha sido nuestro Dios, la salvación, y pues las ganas de seguir, ¿verdad? Siempre predicando el evangelio. Pero claro que sí, nos da tanta alegría saber que está alguien ahí conectado ya desde temprano a la radio, o esperando que salgamos ya con esta palabra que el Señor da para nuestras vidas. Y bendiciones hasta Monterrey, Nuevo León, a nuestro hermano que está ahí conectado también, a Montemorelos, Nuevo León, y a todos los estados que pudieran estar aquí en Estados Unidos escuchando. Gracias le damos a Dios por todo eso. Y pues claro, saludos a mi iglesia, a mi familia en Cristo, Ríos de Agua Viva, aquí en Houston, Texas, a nuestros pastores Valentín y Maritza Ramos, que Dios los bendiga, a todas las Amén. familias de Ríos de Agua Viva. Y hoy tenemos un programa, hermanos, un tema que Dios nos ha estado inquietando, y hoy queremos compartirlo. No fue nada fácil
armar Lo admitimos. lo admitimos, no es nada fácil traer un tema tan profundo, tan complejo, tan amplio en una hora de aquí de estudio. Así que pedimos al Señor siempre Así que es. sea su dirección. Ujú. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y así, hermanos, yo quiero leer, dar lecturas. Si todos ya están preparados por ahí, mandan un mensajito. Nuestro hermano Gelasio Cedillo dice: buenos días, jóvenes valientes, que la palabra de Dios haga su obra. Gloria al Señor. Gracias, hermano, para que cual la envidia y que nuestros corazones la reciba con mucho gusto. Claro que sí, hermano. Esa es nuestra oración cada mañana. Gracias por estar ahí, a Juan España, todos ellos, sí. Pero si ya estamos listos, hermanos, si no la puede abrir su Biblia, anote estas lecturas bíblicas. Queremos recalcar que lo que vamos a hablar esta mañana no son pensamientos humanos, sino son lecturas bíblicas, no Amén. solo un texto sacado del contexto, sino porciones bíblicas donde Dios nos muestra tanto su santidad como lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es. Y así que vamos a tratarlo de hacer en orden para la gloria del Señor. Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Y yo lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Amén. Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que empezamos, ¿verdad? Con sed santo porque yo soy santo. Así es. Pero muchos nos podemos preguntar, ¿y qué es la santidad? Y me gustaría que empezaras definiendo cuál es la definición de santidad para poder nosotros tomar parte en este tema, porque es importante que nosotros podamos entender qué abarca o qué significa la santidad en nuestras vidas. Así es. Bueno, la santidad en primer lugar es estar apartado, ser Ajá, apartado. así es. Ser apartado, ser separado. Y en este caso, ser apartados del pecado para Dios. Exclusivamente para Dios. Exclusivamente para Dios. Así Santidad es un atributo de Dios también. Es el máximo atributo del Señor. Es el único que se recalca 3 veces en las Escrituras. Nos decimos de nuestro Dios, lo dice la palabra del Señor, tanto en Isaías, en el capítulo 6, dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si nos damos de cuenta, hay muchos atributos del Señor. Dios es un Dios misericordioso. Así es. Él es omnipotente. Él es poderoso. Él es omnisciente. Pero del único atributo de Dios que recalca 3 veces la Escritura es santo, 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 dándonos a entender que ahí está la plena belleza del Señor, la plenitud de Dios, de la santidad, de su santidad, de su hermosura. Y ser santos es la cualidad también, implica completamente estar puro. Es una pureza ante el Creador. Cuando el Señor nos llama a ser santos, nos llama a ser apartados para Él, separados para Él. ¿Separados de qué? Separados del pecado y todo movimiento que hay en este mundo. Así y es. Separarnos para Él. Una de las definiciones que a mí me impactó bastante sobre la santidad del Señor fue la que leí en Isaías capítulo 6, donde la plenitud, la belleza, la santidad tan
grande de Dios se le presentó en visión a Isaías en el capítulo 6. Sí. Cuando el Señor le da su visión a Isaías, dice Isaías, y yo veía al Señor sentado en aquel trono, dice, y que era tanta la belleza, y que dice que sus faldas caían sobre el trono, o sea que era tanta la belleza del Señor, y dice que salía una voz de los serafines que estaban volando ahí alrededor del Señor. Dice que salían la voz: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esa es una visión que tuvo el privilegio de verla Isaías, y ante la cual Isaías, al ver esa visión tan extremadamente grande, tan santa, él se asusta y dice: ay de mí, que soy, que dice que sus labios son impuros, que soy impuro de labios, y luego reconoce: y que habito entre un pueblo que es impuro de labios. Ay de mí que soy muerto, dice Isaías. Al ver la santidad de Dios, Isaías, aunque había sido llamado como un hombre elegido, un hombre de Dios, él se vio ante la santidad de Dios un hombre impuro de labios, un hombre que no estaba nada a semejanza del Dios poderoso que tenemos. Pero cuando él manifestó que se sintió como avergonzado, se sintió pequeño ante aquella santidad, dijo Isaías: ay de mí que soy impuro de labios, dice, y que soy muerto, porque han visto mis ojos, han visto a mis ojos a mi rey, al santo. Pero sabe que aunque él se sintió que podía haber muerto ante tanta santidad, nosotros muchas veces ante la santidad del Señor nos podemos sentir así. Así es. Pero ahí me impacta que el Señor manda a uno de sus serafines. Y como él dijo: soy impuro de labios, el serafín va y toca con una es como una roca, con un un símbolo, toca sus labios y le dice: he aquí que yo te purifico y que yo te santifico. Que yo te limpio, le dice el serafín. Con un carbón, pasó su carbón, aquel carbón por los labios de Isaías. Y dice, al mismo tiempo le dijo: yo te purifico, yo te santifico, yo perdono tu pecado. Así es Dios con nosotros. Él es santo. Él quiere que nosotros seamos santos, pero no es por nosotros. Al igual que Isaías, es Dios quien perdona, nos purifica, y Él nos santifica para que nosotros podamos estar limpios de delante de Él. Y fíjate qué importante que lo que Isaías puede escuchar, el triple tono de santo, 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 eso denota la extensidad o la más alta sublime santidad de Dios. Así es. Qué importante, porque donde leía a mi esposa al principio: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Si Él es completamente santo, Él demanda santidad de nosotros como sus hijos. Así es. Entonces, este tema por eso va a ser muy importante, porque vamos a entender, creo que nosotros hoy en este día, de que sin la santidad ciertamente es imposible que nosotros podamos agradar a Dios sin santidad. La Biblia lo dice. Entonces, es importante que nosotros podamos en esta mañana entender qué significa en nosotros la santidad. Podemos nosotros decir que ser puro o limpio o apartado de la corrupción, negarse a uno mismo y vivir para Dios, exclusivamente para Dios. Entonces, y eso nosotros lo podemos lograr cuando hemos aceptado a Jesucristo y vivimos una vida de acuerdo a su voluntad.
Eh, Me gustaría leer lo que dice en Hebreos capítulo 10 y el verso 10. Déjeme darle lectura en esta mañana. Dice el capítulo 10 y el verso 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y el 14 también me gustaría darle lectura que dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos la santidad y podemos vivir en santidad. Ahora, cuando hablamos nosotros de santidad, sabemos que vivimos en un mundo corrompido, un mundo lleno de maldad, de tantas dificultades, y que podríamos decir que es hasta imposible que nosotros vivamos de una manera apartado de todo eso. Pero creo que cuando nos acercamos al Señor, sí se puede vivir una vida en santidad, porque estamos conectados con Él por medio de la lectura, por medio de la oración, y eso nos ayuda para poder hacerle frente a toda dificultad diaria, a toda tentación, a todo aquello que nosotros podemos escuchar, no participar en todo eso. Entonces, y de esa manera nosotros estamos viviendo una vida en santidad. Así es, así que en resumido cuenta que la santidad es la cualidad de ser santo, que eso implica una vida completamente separada del mal a conciencia, porque tal vez conscientemente nosotros muchas veces le podemos fallar al Señor, pero a conciencia el esforzarnos para apartarnos del mal por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que pasar ese proceso, como decías tú, de santificación, lo que leías, que es una santificación que empieza desde el día que nosotros nos convertimos hasta que el día que Jesucristo venga por su iglesia. Cada día nosotros tenemos que pasar ese proceso de santificación. Así es. Cada día, porque la santificación, ¿qué recompensa hay de la santificación? Nos dice Romanos 6:22 que nos lleva a la vida eterna. Yo quiero leerte esto. 6:22 dice que la recompensa para los que se santifican cada día es la vida eterna. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación. Cuando nos apartamos, libertamos del pecado, nosotros tenemos como fruto la santificación. Y dice, y a fin, y como fin, la vida eterna. Que después de que nos apartamos del pecado, estamos siguiendo la santificación, y esto trae como fin la vida eterna para todo aquel que esté luchando por santificarse cada día. Porque esto es de dar el paso. Esto no sucede porque ya solo Dios me tocó y ya me santificó. No, es un paso diariamente a conciencia de que nosotros tenemos que buscar la santificación. O sea que si nos santificamos, nosotros también alcanzamos la salvación. O sea que prácticamente si no hay santificación en nuestras vidas, realmente estamos viviendo una vida no agradable al Señor. Así es. Porque dice que como resultado, lo que lee mi esposa en Romanos 6:22, dice que como resultados es la vida eterna, la santidad. Entonces, vea qué interesante es, porque sabemos conforme a esto de que sin la santidad no podemos nosotros alcanzar la vida eterna. Así es, y mire que la palabra santificar aparece en el hebreo, la palabra es Kadash, y aparece en las escrituras más de 170 veces. ¿Por qué? Porque desde el principio todo lo que Dios quería para su obra era de que se tenía que estar santificado, y entonces nosotros que somos para su obra, que nos ha hecho hijos suyos, Él quiere que nosotros también nos santifiquemos cada día. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de este tema hoy sin caer en la religiosidad. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 1 y el verso 2. Es importante lo que el apóstol Pablo les escribe. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que somos llamados a ser santos por medio de la palabra. Y esa es una cualidad bien fundamental en todo cristiano, es apartarse así como se santificaban tanto los utensilios como a los que iban a servir en el tabernáculo, a los sacerdotes, a los cantores, a todo aquel que iba a servir para la obra del Señor era santificado. Así nosotros como hijos del Señor nos tenemos que apartar, consagrar, dedicar y purificar, separar para el servicio de Dios y para su propósito. La pureza significa eso, estar separado de la contaminación de todo pecado. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr? Porque ciertamente por religiosidad no se alcanza la santidad. Hay una palabra que el Señor le dijo, Señor mismo Jesucristo en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y específicamente desde el 14 en adelante. El Señor Jesucristo, Él estaba orando y Él intercedió por nosotros. Él intercedió por nosotros y Él le dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando Él empezó a orar, dijo, ellos están en el mundo, pero yo les he dado tu palabra. Ellos no son del mundo. Y luego le dice a su Padre, Jesucristo mismo orando por nosotros, porque ahí, si nos damos cuenta, es los que creyeron en aquel tiempo y los que creeríamos como hoy, en el tiempo de hoy. Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Juan capítulo 17. Y luego dice, tu palabra, le dice, tu palabra es verdad. Es verdad. Y todavía en el 19, nuestro Jesucristo mismo dice, y yo me santifico también, para que ellos también sean santificados. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía, Él no es nuestro ejemplo. Y Él sabe que nosotros decimos, si Jesucristo es mi ejemplo, yo tengo que seguirlo. Y Él dijo en el capítulo 17, verso 19, así yo también me santifico, para que así ellos también se santifiquen. Así es. Es tan necesario, tan importante que nosotros nos podamos santificar. Pero ¿cómo lo dice aquí? Con la palabra. Así es. La palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia es la que puede santificarnos. Así es. Y es importante porque aunque por Jesucristo recibimos santificación, nos santifica a nosotros, también requiere de nuestra parte que nosotros pongamos un esfuerzo para poder santificarnos más cada día. Y este tema es importante y es bien extenso porque yo creo que en las iglesias debemos de nosotros hacer énfasis en esto porque mayormente en el tiempo en el cual vivimos, yo creo que muchas personas se han descuidado o nos hemos descuidado, por decirlo así, porque también nosotros estamos también en el redil, pero sabemos que nosotros debemos de santificarnos cada día buscando al Señor, leyendo la palabra, escudriñando la Escritura. Y es por medio de ahí que nosotros vamos a crecer más cada día en el conocimiento de Él y por ende nos vamos a ir santificando más. Así es. Entonces, y es importante porque de ahí depende también nuestra salvación en aquel día. De ahí depende. Entonces esto no es simplemente de nosotros aceptar a Jesucristo y vivir siempre una vida como nosotros queremos, sino que, como dijo mi esposa, ser santo significa ser separado para Dios. Entonces cuando Jesucristo entra en nuestro corazón o el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, porque hemos aceptado a Jesucristo, nosotros debemos de vivir una vida diferente porque ya no somos la misma criatura, somos personas diferentes. Entonces, vea qué interesante es esto, porque esto nos ayuda también a poder vivir una vida mejor, agradable para Dios. Así es, y esto es provocado, o sea, es santificarnos, es como, está como decir,
hacerlo, Ujú. es santificarnos. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber, es como un verbo de hacer algo, santificarnos. Y mira que algo que tú mencionabas el mismo Isaías, el mismo que vio esa visión de la extrema santidad del Señor en el capítulo 1, recibe de Dios cuáles son las instrucciones de lo que quiere Dios, el verdadero arrepentimiento en el capítulo 1 y en el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, nos dice el Señor. Cuando Él dice, Jehová de los ejércitos ha dicho así, Ajá. Jehová de los ejércitos nos dice, aprendan a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, o sea que aprender a hacer el bien. Así es. Nosotros tenemos que aprender cada día a santificarnos, porque nosotros no nacimos santificados. No nacimos santificados, hay que santificarnos ¿en quién? En su palabra, Así por es. medio de Jesucristo. Los que hemos creído, nosotros somos santificados por medio de Jesucristo. Así es. Pero hay una santificación que dice en Mateo, y lo vuelvo a recalcar, en Mateo capítulo 17, versículo 19, dice, a mí mismo me he santificado, así como yo a mí mismo me he santificado, para que ellos también se santifiquen. Porque este es un proceso que tiene el cristiano desde el día que creyó hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa santificación, como dice la palabra, es por la verdad. Santifícalos en tu verdad. Así Tu, es. tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús. Así que nosotros no estamos solos en este proceso de santificación. Así Tenemos al guía por excelencia, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros tenemos que identificar que en verdad de qué nos tenemos que apartar, porque hay un enemigo de la santidad. Yo creo que hay varios enemigos de la santidad, y uno de ellos es caer en la religiosidad o en el extremismo, en aquel extremismo de que no interpretan las escrituras, sino que con reglas humanas quieren hacer santificar al pueblo. Mas, sin embargo, la religiosidad es un enemigo de la santidad. Así es. Porque la religiosidad lo que busca es la apariencia. Y es que este es un tema bastante extenso en muchas maneras, porque ¿cómo nosotros podríamos identificar la santidad en una persona cristiana? De muchas maneras. Podemos contemplarla en el comportamiento de la persona, en la manera como se dirige, en la manera de cómo actúa en las cosas que puede causar enojo. Así es. Entonces podemos ver todo eso. Y hay otras áreas también en las cuales nosotros podemos ver la santidad de la persona. Pero cuando nosotros a veces malentendemos estos puntos, a veces pensamos que en la vestimenta podemos decir que, por ejemplo, es una actitud de santidad. Y podemos tal vez decirlo que sí, porque lo que hay en nuestro corazón también va a reflejar lo que hay fuera. Así es. Obviamente. Pero también sabemos que lo más interesante, o sea, aquí el punto es de que si nuestro corazón, si en nuestro interior hay santidad, también lo vamos a reflejar afuera. Así es. Porque no puede vivir solo interiormente la santidad, sino que tenemos que reflejarla hacia afuera. La santidad se tiene que reflejar tanto interna como exteriormente. Ajá. Y algo que yo mencionaba, que la religiosidad puede ser un enemigo de la santidad, porque ¿cuántas veces yo no he escuchado gente religiosa que al momento de querer identificar aquellos pecados que nos apartan de Dios, aquellos pecados que el pueblo estamos cometiendo, que no son visibles, que están ahí escondidos, al momento de querer hablar sobre esos pecados que nos separan de Dios y que nos impiden santificarnos cada día, entonces hay algo que esa religiosidad está poniendo una barrera para que identifiquemos los pecados y nos podamos santificar. Porque he escuchado, ¿cómo te pones a hablar de esas cosas? Que como pecados de moralidad sexual, que de controversia, que de aquellos
puntos que les llaman tabús, pero que a veces es necesario, tal vez no públicamente, pero tener que hablarlos y confrontarlos a esos pecados que nos están apartando de la santidad, Así es. que nos están limitando y no, por ende no nos estamos purificando, no nos estamos santificando porque no queremos ni siquiera hablar de eso, pero ¿qué pasa? Escondido está el pecado. Así es. Escondido y está en corazones de mucha gente que por religiosidad no quieren decirlo, que creen que al tener una apariencia externa de una supuesta santidad, todo está bien. Sin embargo, no nos damos muchas veces cuenta de que al que todo lo ve, al que todo lo sabe, aquel Señor que el ojo de Jehová está en todo lugar, Él sabe lo que hay en el interior de los corazones. Es por eso que es importante que no caigamos en religiosidad y decir, de esos temas no puedo hablar, de esos temas, ¿cómo se atreven a hablar de estos temas? Porque hay temas, tristemente, que están viviendo gente de entre el pueblo de Dios, que se tienen que hablar para que sean identificados, tanto como una debilidad, como un pecado, para que podamos purificarnos por la palabra del Señor. Así es, porque mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5 y el verso 17. Y esto es importante porque vea o escuche lo que nos dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como nueva criatura, que somos diferentes, que somos nuevas, que empezamos a nacer espiritualmente, todo lo viejo quedó atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos una santidad de apariencia? Las cosas viejas todavía no han pasado, porque lo exterior lo demostramos que somos temerosos o que tenemos una santidad externa, pero en lo interior no lo hay, porque realmente cuando nos enfrentamos a cualquier situación, sacamos lo viejo ahí y empezamos tal vez a maldecir, tal vez a discutir de una manera acalorada. Entonces significa que lo exterior todavía no ha sido santificado, que lo exterior tal vez se ve que es santificado, pero en lo interior todavía no hay seña de santidad. Así es. Entonces, qué importante, porque aquí lo que leemos que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Entonces, lo importante de esto es que nosotros, cuando el interior es santo, lo vamos a reflejar también hacia afuera. Entonces, y es importante porque no podemos nosotros empezar con lo exterior y dejar lo interior. Tenemos que empezar primero por lo interior y luego que se refleje en lo exterior, porque eso es lo que va a demostrar la verdadera santidad. Es que sencillamente ser santo es parecerse a Dios, querer anhelar ser como Jesucristo. Sencillamente es que imitemos aquella santidad de nuestro Dios. ¿Sabes que la Biblia lo dice desde Génesis? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos buscar santificarnos, tenemos que ir a su palabra, no a lo que a reglas humanas. Es muy importante tener doctrina bien fundamental en la iglesia. Eso es muy importante. Saber cuál es tu convicción, tus convicciones, las verdades absolutas, tenerlas bien claras. Pero cuando se trata de santificarte, ve a la palabra. Ve al Dios Santo. Ve a Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo de santidad. Porque si nosotros nos ponemos, es verdad que nosotros admiramos a mucha gente. Admiramos en lo terrenal gente que se desenvuelve bien, que trabaja bien para la obra, pero cuando se trata de buscar la santidad, de santificarnos, el único ejemplo que puede haber realmente es Jesucristo, pero por medio de su palabra,
nos llega por medio de predicadores, así que no hay que desechar tampoco la palabra de Dios cuando llega por medio de predicadores, por medio de los pastores, por medio de un hermano. ¿Por qué? Porque la palabra es la que santifica. Mire, la santificación no tiene nada que ver con conocimiento, con capacidades, con dones, con carismas. No, todos los aspectos son bien importantes, pero eso no son evidencia de santidad. Así es. Ser santo significa ser moralmente como el Señor, como Cristo piensa en cuanto a la moralidad, intachables. Sabes que cuando alguien así me pregunta, y te lo comentaba también que había leído un artículo, que cuando alguien le preguntaba qué era la santidad del Señor, qué es la santidad, entonces que nos comparáramos con Cristo, que nos comparáramos, que me viera yo y que me preguntara si Cristo es así. Que me viera yo y que me preguntara, ¿Cristo es mentiroso? ¿Será Cristo mentiroso? ¿Será Cristo envidioso? ¿Será Cristo chismoso? ¿Será Cristo mal pensado? ¿Será Cristo mal intencionado? ¿Será Cristo un mal ejemplo? ¿Será Cristo malhumorado? ¿Será Cristo inmoral? No, Cristo es santo. Cristo es santo y nosotros tenemos que imitar esa santidad. Así es. Si nosotros nos hicimos esas preguntas, cada vez que nosotros tengamos algo en nuestro corazón, hagámonos la pregunta, mi Cristo santo, mi Dios santo, ¿actuaría así? ¿Pensaría así? Y cuando nos damos de cuenta, venimos a caer rendidos a sus pies porque una vez más le hemos fallado. Es verdad. Y fíjese también lo que dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto implica que todo nuestro ser tiene que ser santificado. Como le decía Pedro, en toda vuestra manera de vivir. No decía en vuestra manera de vestir, vuestra manera de hablar. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Es de que nosotros tenemos que santificar. O sea que en pocas palabras, para que podamos entendernos en esta mañana, creo que nosotros reflejamos lo que el Señor reflejó cuando andaba aquí en la tierra. O sea que nosotros que conocemos del Señor, que somos cristianos, tienen que identificarnos por nuestras actitudes. Acuérdese que a los cristianos, a los evangélicos, allá a los apóstoles, dice que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Pero porque cuando nosotros vamos a la historia, dice que se les llamó así porque su comportamiento era de acuerdo a Cristo. Y por eso se les llamó cristiano. Entonces, nuestro comportamiento hoy en día tiene que ser de acuerdo a Cristo, la voluntad del Señor, para que nos puedan identificar como cristianos. ¿Sabe qué? Y eso lo hemos perdido nosotros hoy en día, porque cuando nosotros analizamos estos puntos, muy poco nosotros podemos ahora distinguir a la persona que es cristiana y a la que no lo es. ¿Por qué? Porque casi por lo regular, la mayoría, hermanos, de cristianos se comportan igual que una persona que no conoce al Señor. Y es ahí donde caemos en otro enemigo de la santidad. Exacto. Entonces, mire, cuando nosotros reflejamos una santidad exterior, vamos a comportarnos igual que la gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a participar en todo, vamos a hablar igual que ellos, vamos a comportarnos, a tener un testimonio no muy bueno. ¿Por qué? Porque nuestra apariencia nomás es exterior. Entonces, qué importante cuando la santidad proviene primero de lo interior y después se va a reflejar en lo exterior. Entonces, es importante porque hoy en día nosotros
podemos confundirnos a veces. Así es. Yo me ha tocado a veces ver a personas que me han dicho que son cristianos, pero que realmente cuando compartimos con ellos, vemos que realmente su comportamiento no es un comportamiento de un hijo de Dios. Entonces, qué importante, porque ahí notamos nosotros que no existe la santidad en esta persona, porque puede tener un conocimiento bastante extenso de la palabra, o te puede hablar muy bonito, pero hay momentos que tú distingues que su comportamiento no es de un cristiano. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que reflejar al Señor en este mundo en el cual vivimos, porque es importante, porque así nosotros vamos también a impactar a aquellos que no conocen del Señor. Sabe que cuando nosotros tenemos un comportamiento distinto a los demás, estas personas se fijan en nosotros y dicen, esta persona es diferente, y ellos tal vez puede que anhelen ser igual que nosotros, como nuestro comportamiento, cómo nos comportamos nosotros. Es importante todo esto. Así es importante. Y ahí es donde caemos en el otro enemigo. Uno de los enemigos, decíamos hace unos momentos, es la religiosidad, el extremismo, aquello que quiere solo ser de apariencias, y una religiosidad extrema, que esa no viene siendo una santidad, sino que es santificarse en la palabra del Señor. Pero este segundo enemigo de la santidad, pudiéramos decir, es el usar la Biblia, mal usar la palabra, y caer en un liberalismo. Y entonces así dicen que es que Dios tiene amor incondicional, su gracia es tan abundante, dicen. Es que Dios tiene una gracia tan abundante, dice, que entonces se dan permiso de pecar. ¿Por qué? Porque Dios tiene una gracia abundante. Y es donde nosotros caemos en el otro error de que no empezamos a santificarnos, porque hemos creído, solo hemos ido a los versículos, pero no hemos a los textos, pero no hemos ido a todo el contexto de por qué se dicen los textos, tanto que el que cree que es muy santo, como el que reconoce que no, que también el que dice que porque vivimos por gracia, podemos caer en error y no buscar santificarnos cada día. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que santificarnos cada día. A veces hay personas que, mira, que presentan con tanta fuerza la gracia de Dios para hacer de la misma Biblia los textos sin contextos y usarlos individualmente. Pareciera que apoyan el mal procedimiento de mucha gente. Así es. Pareciera que con esos textos mal usados aprueban el desorden moral de mucha gente. Y entonces caemos en estar siendo piedra de tropiezo, muchos de nosotros los predicadores, para que la gente se esté santificando. Porque nosotros, los que estamos llamados a compartir la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Decía Pablo, que no salga palabra que domine, que rompida, sino que palabra sencilla, sí, pero sencilla, pero verdadera. Una palabra del Señor, que es la que transforma. Y entonces, no de conocimiento humano, sino de Dios, que es Dios el que nos dice, sed santo, porque yo soy santo. Este mismo Pablo, que vivía en una santidad delante del Señor, él mismo decía, ya no vivo yo, ¿quién vive? Más Cristo vive en mí. Así nosotros cada día tenemos que estar buscando, no el texto fuera de contexto para que me dé permiso de hacer lo que yo quiero, sino que la palabra me vaya transformando, como lo dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que malentender nosotros el significado de la verdadera santidad nos puede conllevar a un problema serio en nuestra vida. ¿Un problema serio? ¿Por qué? Porque podemos vivir de una manera equivocada, creyendo que aspectos exteriores nos puede traer o identificar como santos. Mas, sin embargo, lo que existe interior nos dilata de que realmente no somos santos como nosotros realmente creemos o nos han hecho sentir. Entonces, es importante, porque cuando nosotros estamos convencidos de que vivimos una vida agradable al Señor,
creo que hay una seguridad en nosotros y no una seguridad de que nos digan así es o así va a ser, sino que nosotros mismos nos damos de cuenta porque estamos conectados con el Señor por medio de la palabra, por medio de la oración. Entonces, y Él mismo nos hace sentir de que estamos de una manera seguros de que somos santos. Entonces, esto es bien importante porque podemos malentender nosotros estos puntos y pensar de que vivimos una vida santa cuando realmente no es así. Entonces es importante porque eso nos puede llevar a que en el futuro nosotros tengamos serias complicaciones conforme a nuestra salvación. Así es. Fíjate que en lo exterior nosotros podemos darnos de cuenta de que el mismo Dios siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo ordenado. Primera de Pedro, más adelante, en el capítulo 3, del 3 en adelante, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice que así se ataviaban antes aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando también sujetas a sus maridos. Ese es otro tema, ¿verdad? Y es muy importante que los que nos decimos que estamos santificando cada día, sepamos que tenemos que estar en sujeción al Señor, que tenemos que tener cuidado con nuestros labios. El mismo Isaías dijo: tengo labios impuros. Se reconoció que tenía impureza. Tenemos que tanto demostrar como internamente, externamente, de que la palabra del Señor nos está santificando. No podemos ser los mismos de ayer, porque decía la lectura que leía mi esposo hace rato en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, que había una manera de vivir pasada, pero ahora en Cristo nosotros estamos cada día justificados y santificándonos para el día y preparándonos para su venida. Y fíjese que desde el principio Dios, en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que nosotros tenemos ahí testimonio de ellos en la Biblia, fueron llamados a reflejar el Dios santo, la santidad de Dios y el comportamiento. ¿Sabe que nosotros podemos ver esto en el Levítico capítulo 11 y el verso 44? Fíjese lo que dice el Señor. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así Amén. Que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vea qué interesante. Y también en el capítulo 19 y el verso 2 también nos dice el Señor de la misma manera. Dice el verso 2 del capítulo 19: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, es por eso que Él demanda santidad de nosotros. Desde el Antiguo Testamento, aquellos hombres que estaban separados para servir en el tabernáculo o que iban a ofrecer culto al Señor, tenían que ser personas que se santificaran. Si no, no podían acercarse al Señor. Pero ¿por qué muchos no toman en cuenta el santificarse? Pues porque muchas veces nosotros podemos ver personas que estamos con ya años en el Evangelio y no tomamos mucho en cuenta en santificarnos. Y yo creo que es única y sencillamente porque tienen una imagen bien distorsionada de lo que es nuestro Dios santo. Creen que en un Dios que ellos mismos se han creado en su imaginación, sin preocuparse en conocer al verdadero Dios de la Biblia, el verdadero Dios que tiene la Escritura, porque hay un Dios santo en la Biblia. Nosotros tanto las tradiciones como la religiosidad nos puede, el liberalismo nos puede mostrar a un Dios bien distorsionado, que está muy diferente al que dice la Biblia. Un Dios santo, un Dios amoroso y misericordioso y poderoso y que nos rescata y sanador, pero es un Dios santo. Cuando nosotros buscamos parecernos más a Dios, nos damos de cuenta que estamos más lejos de parados de Dios.
hay gente que desprecia a creyentes, que está buscando santificarse para Dios. ¿Sabes que el buscar la santidad personal no es legalismo? El buscar la santidad personal, la santidad congregacional no es legalismo, es obediencia a Dios. Ajá. Yo quiero dar por último aquel ejemplo que te dije, que le preguntaron a un creyente que ya tenía sus años y que era predicador. Un filósofo amigo de él le preguntó, ¿me puedes dar una definición de tu Dios santo? Y le dijo al principio, dijo, oh, wow, esa definición es algo compleja. Dame un día, le dice. Uh-huh. Y al siguiente le habló a su amigo, el filósofo, ¿sabes qué? Dame 2 días, dame otro día más para contestarte aquella pregunta que tú quieres saber de quién es mi Dios, una definición de mi Dios santo. Uh-huh. Este creyente, este predicador, porque era predicador, dice, le volví a llamar a mi amigo filósofo y le digo, dame 1 semana para hablarte de mi Dios santo. Y le dijo, ¿sabes? Es que en resumidas cuentas, entre más conozco sobre la santidad de Dios, me doy cuenta que no conozco tanto del Dios que tengo, tanto de lo impuro y tan lejos que puede a veces estar el ser humano al no buscar la santidad de Dios. Es algo tan grande la santidad de Dios que es imposible hablarla en 1 hora, que es muchas veces, pero nuestro propósito, hermanos, es que miremos al Dios para todo ejemplo. Ajá. Miremos su palabra, su Biblia para todo ejemplo, porque en verdad que cuando nosotros nos comparamos a los demás, nosotros en nuestro orgullo nos podemos decir, yo soy mejor, pero ¿quién podrá ser mejor que nuestro Dios en santidad, en misericordia, en moralidad? ¿Quién? Solo Él es santo. Así es. Y 3 veces santo. Así que hemos terminado esta mañana, creo yo. No sé si alguien quiera comunicarse pues, con nosotros. Déjame tocarte el último versículo. Sí. Y esto creo que es interesante, importante para cada uno de nosotros, porque vea lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 24. Nos dice la palabra, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que tenemos que estar vestidos nosotros del nuevo hombre. Entonces, y si estamos vestidos del nuevo hombre, entonces tendremos el poder para desechar lo que más adelante también sigue hablando en el verso 25. Dice ahí también, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y también fíjese que en el verso 31 también dice, cuando estamos vestidos del nuevo hombre, también mire lo que nosotros vamos a quitar de nuestro corazón. Ya no va a existir esto también. Dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, interesante, porque si estamos vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, lo que el apóstol sigue diciendo en el 31 no va a existir en nosotros. Así es. Entonces, porque estamos vestidos del nuevo hombre, somos criaturas que hemos nacido de nuevo y todo lo viejo pasó y ahora somos personas diferentes. Entonces, pero esto surge cuando estamos vestidos de Dios, cuando tenemos esa vestimenta santa, ese carácter de Dios, ese comportamiento digno de un cristiano. Entonces todo esto no existe en nuestras vidas, no va a existir en nuestras vidas. Es interesante porque todo esto nos ayuda, hermanos y amigos, a poder nosotros acercarnos más al Señor y poder tener esa comunión con Él, porque si no vivimos nosotros en santidad, creo que tampoco podemos tener una buena relación con el Señor. Yo no puedo decir que yo vivo una vida en santidad, pero mi comportamiento es mal allá afuera. Creo que mi relación
no es muy buena con el Señor. Ahí está faltando algo. Entonces, si tenemos una relación seria con el Señor, tenemos que reflejar lo que nosotros vivimos con el Señor. Así es. Entonces, es importante todo esto. Así es. Y vamos a orar esta mañana para darle gracias a Dios por esta palabra. Y antes de orar, yo quiero compartirles, hermanos, que busquemos ser más como Jesús. Que cada vez que nosotros nos veamos tentados a fallarle al Señor, y ser purificados a fallarle, a ser purificados con su palabra, que lo podamos reconocer e ir a Él, porque Él es el Dios perdonador, Él es Dios restaurador. Así es. Él es santo, extremadamente santo, pero Él tiene misericordia de su pueblo. Él tiene misericordia de nosotros. Así que intentemos ser más como Jesús en nuestros pensamientos, cómo pienso, mis actividades, qué hago en la calle con los demás, como Jesús en mis actitudes, si soy afable, paciente, misericordioso, si soy manso, con mis palabras, qué es lo que hablo, qué es lo que sale de mi boca, en mi trabajo. ¿Saben que soy cristiano? ¿Bromeo? ¿Me respetan? ¿O se atreven a darme, y respetarme? En mi hogar, ¿somos lo mismo en la iglesia que en el hogar? Pensemos en todas esas cosas. ¿Cómo me llevo con mi esposo? ¿Cómo me llevo con mis hijos? ¿Tengo comunión con ellos? ¿Tenemos comunión con nuestras parejas? Y en nuestras relaciones con los demás, ¿amo de verdad a mis hermanos? Cuando nadie me está mirando, ¿cuáles son mis pensamientos? Y sobre todo, Jesús sería una persona manipuladora, una persona calumniadora. Ajá. Entonces, creo que cada vez que nosotros estemos tentados a fallarle y no purificarnos, santificarnos cada día, hagámonos esas preguntas. Déjame rapidito contar una anécdota ahorita que tú comentaste acerca de cómo es nuestro comportamiento en nuestra casa. Hay una anécdota que no sé dónde yo la escuché, pero dice que un niño le dijo al pastor que le vendiera la puerta de la iglesia. Y el pastor, sorprendido, le dijo que por qué la quería o por qué la quería comprar. Entonces dice que le dijo, porque mis padres cuando entran aquí son personas diferentes. Entonces esto es importante porque nos hace reflexionar, creo, a nosotros, porque a veces nuestro comportamiento cuando entramos a la iglesia nos vestimos de santidad. Cambiamos nuestro carácter, nuestro comportamiento, todo se queda fuera, y cuando pasamos la puerta del templo somos personas que se nos refleja la santidad. Pero ¿qué pasa cuando salimos y llegamos a nuestro hogar, nuestra casa? Empezamos a discutir, empiezan los celos, empezamos a criticar, empezamos a hacer tantas cosas. Entonces, era por eso que el niño le decía al pastor que le vendiera la puerta de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros meditemos en eso, porque a veces puede pasar eso. Nosotros a veces predicamos, enseñamos y aparentemente tenemos un buen testimonio entre los hermanos, pero ¿qué pasa en lo secreto? ¿Qué pasa entre la familia? ¿Qué pasa cuando estamos en el círculo familiar? ¿Qué pasa cuando compartimos en nuestra casa? ¿Será que también somos iguales o ahí empieza el viejo hombre a salir, a flotar, y empezamos a hacer tantas cosas? Meditemos en eso, hermanos. Meditemos en eso y busquemos santificarnos cada día. Dice Jesucristo, Él oró por nosotros. En el capítulo 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados en esta hora, Padre amado. Hemos tratado, Señor, de llevar esta palabra, Dios mío, en obediencia, Padre, en lo que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sabemos, mi Dios amado, que cada día, Señor, caminamos, Señor, en un mundo, como decía Isaías, de labios impuros, Padre. Pero es tu palabra la que pasa, Señor, por nuestra
nuestras vidas, la transforma, Señor, nos confronta, Padre, y esta misma palabra es la que nos santifica, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están oyendo a través de la radio, a través, Señor, de las redes sociales, Padre, que podamos caminar Señor, en el camino de la santificación, Señor, que el Espíritu, Dios mío, Señor, el Espíritu Santo, Dios mío, nos forme nuestro carácter, nuestro andar, amén, sí, Padre Señor. amado, para que podamos ser un reflejo, Señor, de tu santidad en esta tierra, Padre. No queremos fallarte, Señor, siendo legalistas, Señor, siendo, Padre, religioso. Queremos caminar, Señor, en tu santidad. No queremos ser pueblo rebelde, liberal, Señor, sino queremos caminar en la santidad que demanda la Biblia, Señor amado. Sí, Señor. Padre, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, porque tu palabra nos promete, Señor, que si nos santificamos, tenemos como recompensa, Señor, la vida eterna. Ese es el fruto que como fin, dice Romanos capítulo Amén. 6, 22, Sí, que Señor. nosotros tenemos la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Amén, nuestro Señor. Señor. Gracias, Jesucristo. Hermanos, bendiciones a todos. Gracias por estar ahí. Los esperamos el otro sábado por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. No se